días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén desde la plataforma de clase nos escuchen. Diana Veloz con ustedes, el pueblo que suena de igual manera, acompañada como siempre de Pineda López. Pineda. Buenas, saludos para todos y para todas. Pineda, te voy a dar el honor de presentar a nuestro invitado, que ya es de antaño aquí en el programa, pero no deja de ser útil, no deja de ser necesario y no deja de ser sobre todo actualizado. Bueno, yo considero este invitado, por los años que tengo en este oficio, ejercicio profesional, como una figura, una especie de legendaria de la actividad política dominicana, don Ignacio Ditren. Ahora mismo es miembro, es el comité político, Dirección política. Dirección política. Otrora, tú eras un periodista. Me gustaría que tú comenzaras, aunque sea brevemente, que hicieras un recuento de tu paso por la ONSA. Antigua Onatrate, eso se llamaba Onatrate. Fuera de cámara, discutimos eso, así que... Sí. Tu impronta. Onatrate, primero muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque eso lo ven en diferentes partes del mundo. Exacto. Entonces, depende de donde lo vean, será en la mañana, será en la tarde o será en la noche. Onatrate fue una institución que se creó con don Antonio Guzmán. Fue un proyecto. 78, 79. Fue un excelente proyecto. Lamentablemente, el PRD siempre ha sido una caja de Pandora y conflictos permanentemente. Sí, porque eran conflictos permanentes, porque entonces a don Antonio le sigue Jorge Blanco. Usted es bellaco, porque mira lo que está diciendo. No, porque son la gente que están gobernando el país, bueno, lo han hecho bien. Jorge Blanco era contrario a Antonio Guzmán y Antonio Guzmán. Entonces, cuando asume Jorge la llamada lucha de tendencia. Entonces, como eso fue una creación de Antonio Guzmán, pues realmente no le prestaron la atención debida. Ellos perdieron las elecciones del 86, entró Balaguer. Balaguer entonces fortaleció o creó lo que se llamaba la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Ya no le dieron más autobuses a Onatrate y languidecía ahí en el tiempo. Y estuvo de 86 al 96 que llegó el presidente Leonel Fernández cuando estábamos en el PLD, y entonces el presidente nos puso al frente de la OTTT, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que era una especie como ministerio de transporte del país, que tenía que organizar el transporte en todo el país. Entonces teníamos esa institución ahí languideciendo, con unos cuantos empleados, no hacía gran cosa, pues sacaba... Eso fue en el 96. 96, sacaba 10 o 12 autobuses por día, que no eran nada. Ya los espacios de Onatrate habían sido ocupados por los sindicalistas, los llamados sindicatos de transporte. Y entonces nosotros al asumir la OTTT teníamos la responsabilidad de entregarle al presidente un plan que íbamos a hacer con el transporte. Por suerte encontramos un estudio que había mandado a hacer el doctor Balaguer con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y a través de obras públicas. Entonces ahí se hizo un estudio que dirigió una empresa dominico-canadiense, la dominicana Cercitec, la canadiense Delcan, se llama Cercitec Delcan, y ese estudio cuando lo vimos, a diferencia de lo que ocurre normalmente, que no se le da continuidad al Estado, nosotros le dijimos al presidente Fernández: presidente, mire, tenemos algo avanzado, ya tenemos un estudio. Entonces lo puso en manos de un equipo que encabezaba en ese momento el ingeniero de Andino Peña, que era secretario administrativo de la presidencia. Estaba el ingeniero... El ideólogo del metro. Estaba Jimmy Durán, que era ministro, secretario de Obras Públicas, entre otros. Bueno, estaba el secretario técnico de la presidencia, que era Eduardo Selman, estaba yo. Entonces, qué equipazo, Dios mío. Entonces ahí decidimos, vimos entre las muchas cosas que vimos inherentes al tránsito y al transporte, estaba
la eliminación de Onatrate, no por eliminarla, sino porque ejercía unas funciones que desde el punto de vista técnico y administrativo eran incompatibles, porque Onatrate era rectora del transporte y operadora del transporte. Entonces tú no te puedes regular a ti mismo. Exacto. Entonces lo que decidimos fue, asentando las recomendaciones que se habían hecho, crear una institución que se llamaba Autoridad Metropolitana del Transporte y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Entonces, ambas se crearon en el 97. AMET se comenzó a conformar a partir de la ONSA, es decir, que fue en la ONSA que comenzamos a buscar, de la OTTT, donde comenzamos a buscar los elementos para crear AMET. Ahí le entregamos la documentación al ingeniero Harley Herman, que fue el primer designado ahí. Exacto. Que fue históricamente hablando. Que fue designado ahí. Y a nosotros nos designaron, entonces nos pasaron de la OTTT a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Fuimos director de ONSA del 98 al 2000, hasta agosto del 2000. Y del 2000 al 2004 ONSA se volvió un desastre. Hasta duró 18 o 20 días cerrada. Cuando ganamos nuevamente en el 2004, cuando el presidente Fernández volvió. Y ahí entonces nos pusieron de nuevo al frente de la institución hasta el 2012. Entonces, dada su longeva, ¿verdad?, experiencia con el tema del transporte terrestre, se han implementado ahora muchos métodos de traer guaguas nuevas, de implementar nuevas líneas, de crear ahora líneas del metro también y demás. ¿Usted diría que realmente está afectando de manera positiva el tema del transporte público a nivel general en el país? Mira, yo lo que pienso es que cuando nosotros estamos en una institución, nosotros comenzamos con un proyecto, un plan de alianza público-privada como está implementando este gobierno. La idea era, desde mi punto de vista, y lo sigo sosteniendo, que la ONSA siguiera fortaleciéndose con inversión privada. Es decir, siguiera recuperando rutas. En vez de crear los corredores que ha creado este gobierno, que son individuales, entonces no tienen una gerencia común, sino que el corredor de la Churchill corre a cuenta de la institución que la tiene, que es una empresa, porque logramos y lo aconsejábamos durante nuestra gestión, que los operadores de transporte no eran sindicatos, eran empresas. Entonces se han ido convirtiendo en empresas, pero actúan de manera individual. Yo tenía un concepto diferente. Yo entendía que ONSA debió seguir siendo la operadora del Estado, crear la posibilidad de que darle participación en esos corredores a esas empresas privadas, pero operadas bajo un mismo esquema, aunque se creara un consejo donde cada operador de ruta fuera parte de ese consejo, pero teníamos una sola institución. Pero actuando de manera individual creo que no vamos para ningún lado. Entonces, ¿diría usted que no está siendo del todo efectivo las medidas que se están tomando? No, bueno, están viendo los resultados, que no. E incluso, es más, en los próximos días, el diputado Tobías Crespo, que es muy bueno en esa área. Sí, que fue que presentó la ley 6317 sobre tránsito y transporte, que fue una ley que no fue concebida por él, ni hecha por él. Fue un equipo que veníamos trabajando durante años, aunque luego cuando teníamos el producto, como él era el diputado, él la sometió y por eso la ley lleva su nombre. Entonces, ahí se concebían una serie de cosas que lamentablemente cuando se promulgó ya la ley la fueron destripando de acuerdo a los intereses, porque había muchos transportistas en el Congreso y comenzaron a adaptar la ley a sus intereses. Entonces ya no recoge la esencia de lo que queríamos. Y hoy en día la ley está ahí, pero tú tienes una cuestión dispersa. Incluso tengo una crítica que voy a hacer en los próximos días, porque en las discusiones yo siempre planteé que en los países más desarrollados existe un ministerio de transporte, porque si hay algo que afecta la vida del ciudadano todos los días es el transporte, para ya sea público o privado.
Pero para tú movilizarte, tienes que desplazarte en un transporte. Desde que nace hasta que muere. Porque cuando muere te llevan a un carro fúnebre también. Exacto. Entonces, ¿qué es un transporte? ¿Qué es un transporte? Entonces, yo pienso que eso debió ser un ministerio. Me alegaban, no, mira, lo que pasa es que hemos creado un instituto, el Instituto de Aviación Civil, el Instituto de Transporte Marítimo y el de Transporte Terrestre. Sin embargo, eso se ha ido otra vez deshilachando. Entonces ya tú solamente no tienes el Intran, ahora tienes un fideicomiso para manejar los fondos que se generan del transporte. Eso es un caos. Un caos. Definitivamente. Entonces, no vamos a poder nunca llegar. Ditren, el tema político. Vamos para allá. ¿Qué pasa en la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo, que vamos. Hay una crisis. ¿Quién ha dicho eso? Nosotros estamos buenísimos. Si ahora, mira, ahora es que Leonel tiene sabor y salsa y está de moda. Ahora es que está de moda. No, pero ¿y por qué entonces esas salidas? No, mira qué ocurre. Mira qué ocurre. Eso es normal en cualquier partido político. Lo único que en nosotros el balance es muy positivo a favor de las juramentaciones. Si tú buscas las redes, nos vas a ver juramentando una cantidad importante de personas, 150. O sea que, como dijo Leonel, se va a uno, 5, y entran 100, 200. Y entran 100, 150. Yo coincido con Leonel en ese sentido. Tú buscas las redes y tú vas a ver el registro histórico y tú vas a ver, están juramentando en otro sitio uno que salió de la fuerza. Pero tú ves que 2 días después o 2 días antes se juramentaron 150. Ya el compañero Radamés Jiménez, tú lo ves que todos los días salen en las redes que juramentó 3 en un sitio, 5 en otro. Pero lo están criticando a Radamés Jiménez y a Rosario porque que constituyen una especie de círculo cerrado que impide que la base acceda. La base de la... Eso es falso. Eso es falso. El estilo... Lo que pasa es que el estilo... Mira, nosotros la semana pasada tuvimos un encuentro con nuestros alcaldes y directores. Y uno de los compañeros le hacía una acotación. Decía, mire, lo que pasa es que fulano de tal... el presidente de la República. Uno le llama... Viaja mucho él también. Uno le llama por teléfono y él coge el teléfono. Yo no sé por qué nosotros no podemos tener. Si, bueno, lo que pasa, él no lo quiso decir así, pero yo sí lo puedo decir. Si tú chequeas la agenda de Danilo, ¿qué hace Danilo Medina? Recibir personas ya, presidir el PLD ya, tú no lo ves en otra actividad. ¿Qué hace Luis Abinader? Ser presidente de la República, ejercer las funciones de presidente. Tiene una gran agenda. Sí, pero está bien, pero de presidente de la República. Pero Leonel Fernández, siendo presidente de la República y después de haber salido, su agenda no deja de agotarse. Tiene compromisos internacionales. Tiene compromisos internacionales. Tú lo ves que la OEA lo pone como jefe de misión. Guido fue de la COPAL y Leonel de la OEA. Bueno, pero entonces tú eres presidente de la Fundación Global. O sea, tiene ahí entonces actividades culturales y actividades académicas. Intelectuales, vive firmando contratos. Entonces, dictando conferencias. Además escribe y lee. O sea, tiene una agenda que él tiene que... Él es el político más completo. Aunque tenemos en República Dominicana. O sea que en la Fuerza de Pueblos no hay crisis. Al contrario, hay pánico en la cumbre porque cada vez que chequean encuestas, ya algunas encuestadoras, por las limitaciones que ha puesto la Junta, no están atreviéndose a hacer esas encuestas. Sin embargo, ¿quiénes hacen encuestas casi permanentemente? Los empresarios, porque los empresarios tienen que saber, que los empresarios tienen que planificar su inversión, y para planificar su inversión tienen que saber qué es lo que viene. Entonces, las encuestas que se filtran de esos empresarios dicen que Leonel está en primer lugar en todas. Y la Fuerza del Pueblo también. Pero no se sigan descuidando. No, jamás. Al contrario. Al contrario. Mira, alguien nos quiso hacer un daño en un encuentro que tuvo Leonel Fernández en Puerto Plata. Y tú oíste un audio que se filtró. Sí, escuché. El audio lo filtraron para tratar de hacer daño.
Y yo le decía a muchos compañeros, primero cuando en esos días nos estaban atacando, que se están yendo gente de la Fuerza del Pueblo, mira ahora a Leonel dando boche. Y yo dije, miren, y yo sé que es una campaña. Espera, sí, una campaña dirigida. Ah, pero claro, entonces años, yo con la veteranía o la experiencia, sapiencia y la experiencia que da la veteranía, yo le dije, compañero, ¿y de qué ustedes están poniendo? ¿Qué pánico que ustedes tienen? Pero chequen cuántos juramentamos y cuántos se van, que se van de a uno. Fíjate que hicieron una campaña y todos los días salía una publicación que renunció fulano y renunció fulano. No renunciaban masivamente. Uno sabe ese jueguito. Y entonces la filtración del audio, pero mira, filtraron, digo yo, qué bueno que se filtró, porque lo que él dijo para esos compañeros de Puerto Plata sirvió para los compañeros en todo el país. ¿Y qué dijo Leonel ahí? Justamente lo que tú decías, nosotros no hemos ganado, no se estén repartiendo puestos que no tenemos, no se confíen en que estamos en primer lugar, el juego no se termina hasta que no se acaba. Es decir, que hay que estar jugando hasta el último momento. Todo aquel que esté celebrando, todo aquel que esté dando codazos, porque no quiere que entre fulano, que otro fulano, porque le van a quitar puestos. ¿Por cuál jodido puesto? De celebración, fíjate lo que le pasó al de Perú, Roberto Sánchez, que celebró a de tiempo su victoria y Keiko ya es la proclamada. Exactamente. Entonces, en la vida usted tiene que esperar que los hechos sean consumados para usted poder celebrar. Ingeniero, yo no puedo irme sin antes hacerle esta pregunta, aparte que le dé su espacio, ¿verdad? Porque la veteranía necesita su espacio y yo oyendo sus historias. Ya para concluir, por temas de tiempo, yo tengo que hacer una pregunta. Para los próximos 3, 4 años, que son los que faltan para las elecciones. 2 años. 2 años. 2 años para el 28. ¿La fuerza del pueblo va a sacar más legisladores que los que tiene actualmente? Mira, justamente yo soy el titular de la Secretaría de Asuntos Municipales. Por eso le hago la pregunta. Secretaría de Asuntos Municipales. Hoy nosotros estamos en julio. Las elecciones son en mayo del 28. O sea que faltan 22 meses. No 2 años ni 3 años, 22 meses. Ya es en meses que se cuenta. Pero para las elecciones municipales faltan 19. ¿Por qué? Porque maliciosamente este gobierno le pidieron que unificara las elecciones y ellos hicieron una pírrica modificación constitucional en el 24 y modificaron la constitución. Le daba tiempo para unificarla en el 28, pero la mandaron para el 32 porque entienden y piensan que pueden ganar más alcaldes y más legisladores que la fuerza del pueblo. Pero en República Dominicana hay que hacer un estudio del comportamiento político y sociológico de los dominicanos. A diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, que ya hay una costumbre, porque hay una marcada ultraderecha y una marcada ultraizquierda, y entonces los procesos siempre tienen que irse a segunda vuelta. En República Dominicana, aunque se implementó a raíz de la crisis del 94 la segunda vuelta, solamente ha habido segunda vuelta en el 96. Después de ahí, el pueblo dominicano ve tendencias y cuando ve tendencias, entonces polariza. Y si la polarización es PRM, Fuerza del Pueblo, la mayoría de los dominicanos se van a ir con la fuerza del pueblo para sacar el gobierno. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que está acabando con la ciudadanía. En estos días, de la semana pasada para acá, yo escuché a un comunicador, ¿quién fue? Bueno, y Cavada, le decía, presidente, revísense. Roberto Cavada. Revísense. Ustedes han mantenido mala noticia en estos días, aumento de los combustibles. Baja el petróleo, ellos mantienen el precio o lo suben. Hoy en estos días sale en la prensa, aumento de tarifa de transporte en 84 rutas. Aumento en la transferencia bancaria. Aumento en los cambios de cheque, aumento en los servicios profesionales que prestan una cantidad de emprendedores. Pero usted nada más dice lo negativo y todo lo positivo. ¿Y cuál es lo positivo? Dilo tú. Crecimiento económico, remesa. ¿Quién ha dicho eso? Pero la remesa depende de nosotros. La remesa no depende de nosotros, la remesa depende de los dominicanos. La remesa depende de los dominicanos que ven que sus parientes están mal y aumentan lo que les mandan. El turismo es una tendencia normal, producto de una base que se comenzó a implementar con la apertura, con la comercialización
y vender el país en el exterior. Se hizo una campaña durante muchos años y usted como periodista y usted también sabe que las campañas no rinden fruto de inmediato, sino que algo se va incubando para el futuro. Entonces, esa campaña sigue dando fruto. No se puede negar que ha seguido creciendo. ¡Qué bueno! Pero eso es parte de cómo evolucionó el país. Porque si usted compara la República Dominicana de 1996 con la del 2026, son dos repúblicas dominicanas totalmente diferentes. ¿Usted coincide con Danilo Medina de que se vivía mejor? Claro, pero nosotros éramos PLD. De los 5 gobiernos del PLD, Leonel dirigió 3. Y es verdad que se vivía mejor. Dirigió 3. Bueno, señores, yo creo que este debate hay que dejarlo para otro programa. No, yo vengo a seguir aumentando eso y contribuyendo con ese programa, este programa de mi querido amigo Elcilio Veloz. Gracias. Cada vez que ustedes quieran. Claro que sí, créanme que así será. ¿Algo más? Muchas gracias, ha sido una entrevista muy dinámica. El debate ha estado interesante, ¿verdad? Así es. Sí, muchas gracias. Claro que sí, lo continuaremos en un próximo programa, eso ya queda como promesa. Y a ustedes, televidentes, muchísimas gracias, hasta la próxima y esperen a Ignacio porque este debate sigue para la próxima. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.